El amanecer se filtraba entre la niebla del campo de instrucción militar de Zaragoza, tiñendo de plata las botas recién lustradas de los reclutas formados en perfecta alineación. La disciplina flotaba en el aire como el olor metálico del sudor y el polvo. Y entonces, una figura desentonó. Un hombre mayor, de cabello blanco y espalda recta, se colocó al final de la formación como si aún perteneciera allí. ¿Ha perdido usted a su grupo de excursión, abuelo?, bufó el sargento primero Olmedo, un tipo cuadrado, con mandíbula de granito y voz curtida por años de mando. Las risas contenidas se expandieron como una ola entre los chavales de 18 y 19 años. Algunos se taparon la boca para no estallar, pero el anciano no se inmutó. Vestía unos pantalones caqui sencillos y una chaqueta roja descolorida, claramente de otra época. Sus manos nudosas colgaban a ambos lados del cuerpo, y sus ojos azul pálido, velados por la edad, no mostraban miedo ni confusión. Solo calma. Esto es un campo de tiro activo, no un museo, gruñó Olmedo, caminando en círculos como un perro olfateando una amenaza. ¿Está usted sordo? Le he hecho una pregunta. Sé exactamente dónde estoy, sargento, respondió el anciano, con voz tranquila pero firme, sin levantar el tono. No necesitaba hacerlo para hacerse oír. Eso pareció irritar aún más a Olmedo, que necesitaba del miedo ajeno para mantenerse erguido. Dio un paso adelante, señalando el pecho del hombre. Entonces sabe que está invadiendo una instalación del ejército de tierra. Eso es un delito. Está interrumpiendo el entrenamiento de futuros soldados. Se lo preguntaré por última vez. ¿Qué hace usted en mi formación? El anciano desvió la mirada hacia las colinas que se perfilaban en la distancia. Su expresión no cambió. He venido a recordar, dijo simplemente. Las risas se intensificaron. Olmedo giró hacia los reclutas, teatral. «Lo hice aquí para recordar». Igual se ha olvidado de dónde dejó aparcado su burro y su carro. El hombre no se movió. De su manga colgaba un parche descolorido, verde apagado, con un bordado gris casi imperceptible. Uno de los chicos murmuró algo sobre haberlo visto en un mercadillo de antigüedades. El sargento estiró la mano, tocando la tela áspera del parche. Fue entonces cuando todo cambió. La luz del campo de entrenamiento se desvaneció. El calor se transformó en humedad asfixiante. El zumbido de los helicópteros, el olor del barro y la pólvora. La sensación de peligro inminente, una selva oscura se impuso en su mente. Fugaz pero brutal. Vio un rostro joven con el mismo parche en el uniforme. Oyó un susurro agotado. «Vienen de nuevo. Prepárate». Y como vino, se fue. Todo volvió al presente. El sargento Olmedo seguía allí, con el dedo en el parche, ignorante de lo que acababa de sentir. El anciano, inalterable. Pero la selva ya estaba con él, un fantasma silencioso en medio del calor de Zaragoza. A lo lejos, el teniente de la Vega, observador novato destinado en la base, apartó los prismáticos. Su instinto le gritaba que algo estaba a punto de ir terriblemente mal. El teniente de la Vega dudó. Había sido entrenado para observar sin intervenir, para aprender de los suboficiales curtidos como Olmedo. Pero lo que veía desde el borde del campo le helaba la sangre. Un anciano enfrentado a un sargento colérico, sin que ni uno solo de los reclutas pareciera entender lo que estaba ocurriendo. De la Vega sacó su móvil. Su pulgar dudó sobre el número de la policía militar. No, eso sería excesivo. También implicaría redactar un informe que mancharía el expediente de todos los implicados, incluido el anciano. Pero no podía quedarse de brazos cruzados. Buscó en sus contactos. Necesitaba una opinión con más experiencia. Alguien que conociera los códigos no escritos de este mundo de botas y galones. Encontró lo que buscaba. El número directo del suboficial mayor de la base. El veterano más respetado del cuartel. «Oficina del suboficial mayor Roldán», respondió una voz firme. «Habla el teniente de la Vega. Estoy en el campo de instrucción Alfa y hay una situación con un civil mayor.
Está siendo confrontado por el sargento primero Olmedo. El tono está subiendo demasiado. ¿Está armado? ¿Hay peligro?, preguntó la voz, visiblemente irritada. No, señor. No parece violento. Pero su nombre es Glenn Whitman. Silencio. Durante varios segundos, absoluto silencio. De la Vega creyó que la llamada se había cortado. Entonces, la voz volvió, completamente transformada, ahora afilada y urgente. Repita ese nombre. Whitman, Glenn Whitman. Teniente, escúcheme bien. Nadie, y repito, nadie debe tocar a ese hombre. No debe ser trasladado. No debe ser interrogado. Mantenga contacto visual y asegure su bienestar hasta que yo llegue. ¿Lo ha entendido? Pero señor, ¿quién es? Esto no es una sugerencia, teniente. Es una orden directa. Manténgalo seguro. Vamos para allá. La llamada terminó. De la Vega se quedó mirando el teléfono. ¿Qué demonios acababa de hacer? ¿Quién era ese anciano? Mientras tanto, en la sede central de la base, el suboficial mayor Roldán seguía con el teléfono pegado a la oreja, su rostro pálido. No había oído ese nombre en 3 décadas. Una leyenda, una sombra, no llamó a nadie más. Se levantó, entró sin golpear en la oficina del general Gómez, el comandante de la base. ¿La base está en llamas?, gruñó el general molesto. Peor. Tenemos un código Fénix, dijo Roldán, con voz tensa. El general se quedó helado. Su bolígrafo se detuvo sobre el papel. Un código retirado desde los años 70. Una reliquia militar. No puede ser. Está aquí, en el campo Alfa. Glenn Whitman. El general se puso de pie con una rapidez inusual para un hombre de su tamaño. Cruzó la habitación hacia la ventana como si pudiera verlo desde allí. Luego, giró. Mi vehículo. Y prepara la guardia de honor. Uniforme de gala. Ahora. Suboficial. Corre. El destino había llegado al campo Alfa. Y no lo había hecho con estruendo. Lo hacía en silencio, con pasos decididos, con una historia que estaba a punto de explotar delante de una generación que aún no comprendía el peso de una vida como la de Glenn Whitman. El calor se había vuelto insoportable sobre el campo de instrucción. El sudor corría por los cuellos de los reclutas, que ya no reían. El espectáculo había cambiado de tono. Lo que empezó como una burla ahora era una incomodidad densa, casi física. El sargento primero Olmedo, con el rostro rojo y la voz quebrada por la rabia, no soportaba más el desafío silencioso del anciano. «Se acabó. No voy a repetirlo», espetó, dando un paso adelante. «Está detenido, por intrusión, por alterar el orden y por poner en riesgo la seguridad de la base». Extendió la mano y agarró el brazo de Whitman. Su piel era fina como papel, pero lo que sintió debajo no fue debilidad. Era roca. Dura, inamovible, como si tocara algo que no pertenecía del todo a este mundo. El viejo no forcejeó, pero tampoco cedió. Solo lo miró con esos ojos azules que parecían haber visto demasiadas cosas como para temerle a un grito o a una amenaza. «Vendrá conmigo. Vamos a ver quién demonios es usted. Quizá una buena charla con inteligencia militar le haga soltar la lengua. O tal vez solo esté senil. Necesita un chequeo médico completo», dijo Olmedo, arrastrando al hombre con torpeza. Los reclutas callaban. Habían cruzado un umbral invisible. Ya no era un ejercicio. Era algo que olía a abuso. Incluso el cabo Ramírez dio un paso adelante, visiblemente incómodo. Y entonces se escuchó. No un grito. No un disparo. El sonido seco y medido de neumáticos sobre la grava. 3 vehículos negros, idénticos, impecables. No llevaban luces ni sirenas. No las necesitaban. Su sola presencia paralizaba.
Se detuvieron formando una línea perfecta, levantando una nube de polvo fino que los envolvió brevemente como un velo ceremonial. Las puertas se abrieron al unísono. Del primero descendió el general Gómez, uniforme de gala, las condecoraciones brillando al sol. Del segundo, el suboficial mayor Roldán, con el rostro tenso como si estuviera a punto de enfrentar a su pasado. Y del tercero, 4 miembros de la Guardia de Honor, impecables, con sus fusiles de parada sujetos con precisión milimétrica. El campo entero enmudeció. Hasta los pájaros parecieron callar. El sargento Olmedo se quedó inmóvil, con la mano aún sobre el brazo de Glenn Whitman. Su cerebro no encontraba explicaciones. ¿Por qué demonios un general venía al campo de tiro? ¿Y por qué traía la Guardia de Honor? El general Gómez no dijo una palabra. Caminó directo hacia el anciano, ignorando completamente a Olmedo. A 3 pasos de él se detuvo, cuadró el cuerpo y levantó la mano en un saludo militar tan perfecto como emotivo. Un gesto limpio, lleno de años, de respeto. «Señor Whitman», dijo con voz grave, la que usaba solo en ceremonias fúnebres. «Es un honor tenerle en mi base». Los reclutas tragaron saliva al unísono. El mismo hombre al que su sargento había humillado era ahora saludado por el comandante de toda la base. El viejo asintió apenas, no con arrogancia, sino con humildad. «General», respondió con la voz rasposa de alguien que no hablaba para hacerse oír, sino para ser recordado. El aire cambió, todos lo sintieron. Una historia dormida estaba a punto de despertar. El general Gómez mantuvo su saludo durante unos segundos más, luego lo bajó con solemnidad. Giró ligeramente sobre sus talones para mirar a la formación entera, donde decenas de jóvenes lo observaban boquiabiertos. También clavó los ojos en Olmedo, que permanecía inmóvil, blanco como el yeso. «Lo que presenciáis hoy, soldados, no es un incidente de seguridad», comenzó su voz fría como la piedra. «Es una lección de historia. Una lección que el sargento primero Olmedo parece haber olvidado». Pausa. La tensión en el aire era tal que se podía oír el zumbido de los insectos entre los campos resecos. «Estáis en presencia de un héroe. No un héroe de desfile, de palabras vacías. Un verdadero titán, cuya existencia fue negada durante décadas por su propia nación. Este hombre es Glenn Whitman». Se giró hacia el parche de la chaqueta raída del anciano y lo señaló. «Este símbolo, que algunos osasteis burlaros, pertenece a una unidad que jamás figuró en los libros de texto. Un equipo fantasma, operaciones clandestinas, misiones donde ningún otro grupo aceptaba entrar. Mas B. Sog. Especialmente, un equipo de asalto llamado Los Fantasmas». Un murmullo recorrió las filas de reclutas. Ninguno salió ileso. 100% de bajas. 100. Por 100. Todos fueron heridos o muertos. ¿Todos? Excepto él, añadió, clavando la mirada en Glenn. El anciano no reaccionó. Ni orgullo ni pesar. Solo la serenidad de quien ya ha hecho las paces con la memoria. En 1968, en una operación para rescatar a un piloto derribado en Laos, su equipo de 12 hombres fue emboscado por un batallón enemigo. Resistieron 3 días. Llamaron ataques aéreos sobre su propia posición. El sargento Whitman, con 20 años, recibió 5 impactos de bala. Rechazó la evacuación. Permaneció con sus compañeros hasta el final. El general tragó saliva. Su voz tembló apenas. Cuando llegaron los refuerzos, él era el último en pie, protegiendo los cuerpos de sus 11 hermanos. Un silencio sagrado cayó sobre el campo. Incluso Olmedo bajó los ojos, como si no mereciera estar allí. Por sus actos, se le otorgó la Cruz de Servicio Distinguido. Pero lo que los registros no dicen, porque fue clasificado hasta 2005, es que también recibió la Medalla de Honor, una de las mayores condecoraciones que puede otorgar nuestro ejército. Algunos reclutas parecían haber olvidado respirar. Lo que veían no era una historia del libro.
Era un pedazo vivo de la historia de España, de Europa, de la guerra. El general dio un paso atrás. No lleva medallas, no exige reconocimiento, pero merece respeto, cada segundo de respeto. Los ojos de todos estaban fijos en Whitman. Ya no era un anciano más. Era la personificación del deber, del sacrificio, de la lealtad inquebrantable. El general Gómez volvió su mirada al sargento Olmedo. Su voz fue baja, gélida. «Sargento, ¿el suelo que pisa? Lo han comprado hombres como él. Usted lo ha despreciado, lo ha tocado con violencia, ha fallado como suboficial y ha fallado como soldado». Las palabras retumbaron más que cualquier grito, y aún quedaba más por decir. El silencio que siguió fue total. El sargento primero Olmedo no respondió, ni una palabra. Su mirada perdida, sus labios temblando. El castillo de autoridad que había construido durante años colapsaba ante él, piedra por piedra, bajo el peso aplastante de una verdad que no podía rebatir. El general Gómez no necesitaba añadir más, pero lo hizo. «Preséntese en mi despacho a las 16, con su oficial al mando, y recoja sus pertenencias del alojamiento de instructores. Su etapa como adiestrador en esta base ha terminado». La sentencia fue breve, fría, irreversible. Olmedo solo logró murmurar: «Sí, mi general». Antes de que el general se diera la vuelta, Glenn Whitman dio un pequeño paso adelante. Su gesto fue lento, cansado. Alzó una mano y la apoyó suavemente en la manga del general, como quien toca a un hijo con ternura. «General», susurró. El muchacho solo cumplía su deber. Está lleno de ímpetu, de fuego. En otros tiempos necesitábamos hombres así. Aún los necesitamos. No lo destruya. Enséñele. El gesto desarmó a todos. La compasión, viniendo de quien había sido humillado públicamente, fue como una descarga emocional que dejó sin aliento a los presentes. Un susurro recorrió la formación. Algunos bajaron la cabeza, otros apenas contenían las lágrimas. El general asintió, conmovido por la grandeza moral de ese hombre. «Su generosidad le honra, señor Whitman». Como siempre, mientras el protocolo de escolta se organizaba, Glenn se quedó de pie, inmóvil, la mirada fija en el horizonte seco de Zaragoza. Pero detrás de sus pupilas, otra escena cobraba vida, más viva que el presente. Tenía 20 años otra vez. Estaba cubierto de barro, el uniforme rasgado, la sangre seca adherida a la piel. Su capitán yacía en una camilla improvisada, respirando con dificultad. El joven Glenn sostenía su mano. «Haz que nos recuerden, Whitman», susurró el capitán entregándole el parche deshilachado del equipo. «No dejes que nos olviden». La escena se desvaneció tan rápido como había llegado. Semanas después, el suceso en el campo Alfa ya se había convertido en leyenda entre los batallones de la base. No como un escándalo, sino como un ejemplo. El general cumplió su palabra. Instauró una nueva unidad en el programa de liderazgo. La bautizó como el Protocolo Whitman. Enseñaba historia de unidades clandestinas y, sobre todo, recordaba que la dignidad no depende del aspecto, sino del alma que carga con años de sacrificio silencioso. El periódico interno de la base dedicó una doble página al legado de los fantasmas y al último de ellos, no con fotos, con palabras, porque ninguna imagen podía contener lo que ese hombre representaba. Olmedo no fue expulsado del ejército. Glenn lo había salvado de eso, pero fue destinado a un archivo administrativo, en una zona apartada del complejo, alejado de los jóvenes, alejado del campo. El eco de su voz de mando se apagó para siempre, y aún quedaban encuentros por escribir. Una mañana gris, semanas después de aquel día inolvidable, el sargento primero Olmedo salía del economato con una bolsa de café y galletas bajo el brazo. Lloviznaba, y el agua le empapaba el cuello del uniforme sin que pareciera notarlo. Estaba más delgado, más callado. Ya no gritaba órdenes.
Ahora archivaba papeles. Pilas interminables de informes que no necesitaban pasión ni carácter. Caminaba hacia su vehículo cuando lo vio. Allí, bajo el alero del banco frente a la entrada, sentado como si el tiempo no le afectara, estaba Glenn Whitman. Llevaba la misma chaqueta roja, la misma serenidad antigua. Observaba la lluvia como quien contempla a un viejo conocido. Olmedo se detuvo. Todo su cuerpo le pedía marcharse, girar sobre sus talones, fingir no haberlo visto. Pero no pudo. Se acercó, lentamente, como quien se acerca a un altar. Se detuvo a unos pasos. «Señor Whitman». El anciano alzó la vista. Sus ojos azules se clavaron en él. No había reproche, no había ironía, solo mirada, solo presencia. No dijo nada, solo asintió con una leve inclinación de cabeza. Un gesto mínimo, pero lo dijo todo. «Te he visto. Te reconozco. Te perdono». Olmedo tragó saliva. Quiso decir algo, pero las palabras se le enredaron en la garganta. Solo logró devolver el gesto con otro leve movimiento de cabeza. Y siguió caminando bajo la lluvia, empapado y más ligero. Un hombre menor, sí, pero también un hombre que había aprendido algo de uno infinitamente mayor. Días después, un joven alférez en prácticas se acercó al general Gómez durante un recorrido de rutina. «Mi general, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Adelante, alférez. ¿Por qué estaba el señor Whitman en el campo aquel día? ¿Qué hacía exactamente allí?» El general se detuvo, miró al cielo como si buscara una respuesta allí arriba, entre las nubes bajas de noviembre. Cada año, el mismo día, el señor Whitman viene a esta base, no para revivir lo vivido, no para llorar, viene a formar, respondió, con un dejo de emoción en la voz. ¿Formar? Sí, se coloca en formación una última vez con los 11 hermanos que nunca dejó atrás. No es un tributo, es una promesa que se renueva cada año. El alférez no dijo nada, solo asintió, comprendiendo de golpe que la memoria también se entrena, que hay soldados que nunca dejan de servir, aunque nadie los llame. Mientras tanto, Glenn Whitman caminaba solo por el perímetro de la base, bajo un cielo plomizo. Contaba los pasos, escuchaba los ecos, sabía que, aunque nadie más los viera, allí estaban. Siempre estarían. 11 sombras firmes, 11 voces calladas, y con cada visita los hacía vivir de nuevo. No con lágrimas, con presencia. Y aún no había terminado. Los días pasaron con la quietud que envuelve los cuarteles tras una tormenta. Las instrucciones continuaban, los ejercicios se repetían, pero algo había cambiado. El campo Alfa ya no era solo una zona de entrenamiento, era un lugar sagrado. Una tarde, mientras los nuevos reclutas desmontaban el equipo tras una simulación de combate urbano, uno de ellos, el más joven del grupo, Sánchez, 18 años recién cumplidos, se detuvo frente al mural de la galería principal. Donde antes había solo instrucciones de seguridad, ahora había una nueva sección. El legado de los fantasmas. Una serie de retratos antiguos, documentos desclasificados y en el centro, un pequeño recorte de prensa plastificado. Era la historia de Glenn Whitman. Con cada palabra, el joven leía no solo un resumen militar, sino un ejemplo de vida. El artículo terminaba con una frase subrayada. Algunos héroes luchan en silencio para que otros puedan gritar sin miedo. El joven Sánchez tragó saliva y se cuadró instintivamente frente al mural. No era un gesto ensayado. Era instintivo. Puro respeto. Aquel mismo día, en el edificio de mando, el general Gómez firmaba una orden interna, una beca honorífica para hijos y nietos de antiguos miembros de unidades encubiertas, bajo el nombre de Programa Whitman. Educación, asistencia psicológica y, sobre todo, memoria. Hay que construir futuro, pero sin olvidar el precio del pasado, dijo en voz baja, entregando el documento al secretario. Por otro lado, el cabo Ramírez, testigo silencioso de aquel día,
Comenzó a registrar testimonios de veteranos para un archivo oral que la base había decidido iniciar. El primero que quiso entrevistar fue, por supuesto, Glenn Whitman. Lo encontró sentado en la biblioteca militar, hojeando un libro de historia desactualizado. Señor Whitman, el anciano levantó la vista y sonrió. Era una sonrisa cansada, pero limpia. Sí, Cabone. ¿Le importaría compartir su historia? Queremos grabarla. Para los que vienen detrás, para que no se pierda. Glenn cerró el libro con suavidad. Pensó por un momento. ¿Qué historia queréis oír? ¿La de los disparos? ¿La de la sangre? La que usted quiera contarnos. Glenn asintió. Entonces hablaremos de otra cosa, de cómo se siente cuando ves a un amigo respirar por última vez, de cómo su silencio se te queda en los huesos, de lo que se gana y lo que se pierde. El cabo Ramírez encendió la grabadora, pero durante los primeros minutos nadie habló. Solo había respiraciones, porque a veces el silencio también tiene cosas que decir. Y así empezó el archivo. No con gloria, no con épica, sino con verdad. Glenn Whitman no buscaba reconocimiento. Pero cada palabra suya, cada paso que daba por los pasillos de esa base, tejía algo más profundo. Pertenencia, una red invisible que unía generaciones, que convertía el pasado en faro, no en carga, y aún faltaban capítulos por escribir. El invierno llegó a Zaragoza con una calma helada. La escarcha cubría los campos de instrucción por la mañana y el aliento de los soldados se volvía vapor mientras corrían por la pista. Pero no todo era rutina. Algo nuevo se había instalado en la base, un aire de reflexión, de respeto profundo. No impuesto, sino cultivado. Una mañana especialmente fría, en la capilla militar, el suboficial mayor Roldán organizó una ceremonia discreta. Sin prensa, sin fanfarrias, solo una silla vacía, una vela encendida y una caja pequeña de madera oscura sobre un atril. Glenn Whitman había donado el parche original de su unidad, el mismo que había llevado en la selva, el que le fue entregado por su capitán moribundo, el que tocó el sargento Olmedo antes de que todo cambiara. La caja fue colocada bajo una placa nueva, en memoria de los que sirvieron en silencio. Roldán, con la voz rota, leyó los nombres de los 11 hombres que murieron junto a Glenn en aquella operación en 1968. Nadie habló durante minutos después. Era como si los ecos de aquellos nombres hubiesen llenado el espacio, reclamando su lugar en la historia. Más tarde, en la cafetería de la base, Glenn se sentó con el teniente de la Vega, quien aún no entendía cómo aquel hombre había transformado tanto sin dar órdenes, sin levantar la voz, sin imponer nada. ¿Cómo se lleva el peso de recordar tanto?, preguntó el joven oficial. Recordar no pesa, respondió Glenn, sorbiendo lentamente su café. Lo que pesa es el miedo a que nadie más lo haga. De la Vega asintió. Ese miedo había desaparecido. Ya no estaban olvidados. Mientras tanto, el cabo Ramírez continuaba con su archivo oral. Glenn hablaba de detalles, del olor del barro, del calor insoportable, del canto de los pájaros justo antes de una emboscada, de cómo, a veces, una mirada entre compañeros decía más que 1000 palabras. Y cuando acabó todo. ¿Qué sintió?, preguntó Ramírez. Glenn tardó en responder. Vacío, pero también algo parecido a paz, porque supe que, mientras yo viviera, ellos también lo harían, en cada paso, en cada gesto. Ese día, Glenn entregó una pequeña caja metálica. Dentro había cartas sin abrir, dirigidas a las familias de los 11 caídos, escritas por ellos antes de salir a la misión. Glenn nunca las había podido entregar, hasta ahora. Ya es hora, dijo, sin necesidad de explicar más. El general Gómez tomó esa caja con manos firmes. Ordenó buscar a los descendientes. No sería fácil. Algunos vivían fuera del país. Otros, quizá ya no estarían. Pero se haría. Porque cerrar círculos también. Bien era parte del deber. Y así,
Mientras las horas seguían pasando y los ejercicios continuaban en el campo, una red invisible de memoria y dignidad se tejía en silencio. Glenn Whitman no necesitaba homenajes. Su historia ya estaba viva y estaba cambiando el presente. La primavera trajo consigo nuevos reclutas, caras frescas llenas de entusiasmo e ignorancia. Pero algo había cambiado en el modo en que eran recibidos. Ya no se trataba solo de horarios, disciplina y reglamento. Desde su primer día, los jóvenes soldados escuchaban una historia. No era parte oficial del currículo, pero alguien siempre la contaba. A veces el cabo Ramírez, a veces el teniente de la Vega, incluso el propio suboficial mayor Roldán, en voz baja, mientras caminaban por el campo Alfa. Contaban la historia de un hombre que se presentó en formación sin ser llamado, que no alzó la voz, pero que hizo temblar a todos, que no llevaba medallas, pero las había ganado todas, que no exigía respeto, pero lo recibía como un himno. El nuevo mural, ahora completado, mostraba el parche original de los fantasmas bajo una vitrina, con un cartel que decía: «La dignidad no envejece, el coraje no se oxida». Una mañana cualquiera, mientras un grupo de soldados hacía flexiones en la pista, una figura se detuvo en el borde del terreno. Era Olmedo. Había vuelto al campo, no como instructor, sino como observador civil temporal. Había pedido permiso para asistir a las jornadas de transmisión oral del archivo histórico. Lo aprobó el general Gómez, a sugerencia directa de Glenn Whitman. Desde su esquina, Olmedo miraba en silencio. No intervenía. Solo escuchaba. Absorbía. Un recluta, curioso, se le acercó en un descanso. Tenía apenas 19 años. «Usted fue el que tuvo problemas con el señor Whitman». Olmedo lo miró, sin rabia, sin vergüenza. «Fui el que no supo ver lo que tenía delante. Pero sí, yo fui. Y ahora aprendo. Como tú». El joven asintió, sorprendido por la humildad. Se marchó corriendo de nuevo hacia la pista. Olmedo permaneció allí, inmóvil, con las manos en los bolsillos y la vista clavada en el mismo punto donde, meses atrás, casi lo pierde todo. En otro extremo de la base, Glenn Whitman seguía con su rutina. Cada día caminaba los mismos pasos, saludaba a los soldados, intercambiaba una palabra breve, siempre serena. Su presencia ya no sorprendía a nadie. Era parte del lugar, como el mástil, como el rumor del viento entre las banderas. Ese día recibió una carta. No tenía remitente, solo una frase manuscrita en la parte trasera del sobre. «Gracias por seguir formando», incluso en silencio. Dentro, una pequeña hoja con una sola línea. «Si alguna vez dudé de ti, hoy creo en todo lo que representas». Glenn cerró la carta y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. No necesitaba saber quién la envió. Era suficiente con saber que la historia seguía dando frutos. Y mientras los días se sucedían, la figura del anciano no se desdibujaba. Al contrario, se hacía más nítida, más fuerte, no con palabras, sino con legado. Y aún faltaba la última página. El verano llegó silencioso a la base militar de Zaragoza. Las cigarras cantaban entre los olivos y el calor hacía vibrar el aire sobre el asfalto. Pero no todo era rutina. Ese 12 de julio no era un día cualquiera. Era el aniversario de la última misión de los fantasmas. A primera hora, antes de que los primeros camiones partieran hacia los campos de tiro, Glenn Whitman cruzó el portón de entrada a pie. Nadie le detuvo. Nadie le pidió identificación. Ya no hacía falta. Todos sabían quién era. Vestía su chaqueta roja, cuidadosamente remendada, y una gorra simple de color caqui. Caminaba despacio, con la dignidad de un desfile sin banda. Se detuvo en el mismo lugar que cada año, el borde del campo Alfa, junto a la señal de posición número 7. Ahí, donde sus hermanos cayeron décadas atrás, en otro continente, bajo otro cielo. Se colocó en posición de descanso, como si el tiempo no hubiera pasado.
sus pies separados, las manos cruzadas detrás de la espalda, en silencio, con los ojos entrecerrados, mirando algo que nadie más podía ver. Desde lejos, el general Gómez y el suboficial Roldán lo observaban. No dijeron nada, solo se mantuvieron firmes, respetando la ceremonia invisible que allí se desarrollaba. Detrás, sin orden previa, un grupo de reclutas se alineó. Nadie los mandó, nadie los instruyó. Simplemente lo hicieron. Imitaron la postura del viejo soldado. Hombro con hombro, formando una línea imperfecta pero llena de significado. La escena era sencilla. Un anciano. 11 sombras invisibles. Una generación que escuchaba sin que se hablara. Y un sol que caía sin clemencia sobre todos. Tras unos minutos, Glenn rompió la formación. Caminó con paso lento hacia el mástil más cercano. Sacó de su bolsillo un pequeño pañuelo doblado. Lo ató cuidadosamente a la base del asta. Era de tela verde con un bordado gris. El emblema de los fantasmas. No dijo nada. No era necesario. Esa tarde, en su pequeño alojamiento en las afueras del cuartel, Glenn se sentó frente a la ventana. El cielo se teñía de naranja y púrpura. En la mesa, un sobre abierto. Dentro, una fotografía antigua. 12 jóvenes en uniforme de campaña, riendo entre barro y hojas. Glenn pasó el dedo sobre los rostros, uno por uno. Sus labios se movieron. Apenas. Nombres susurrados al viento. Después, cerró los ojos. Afuera, el viento soplaba entre los árboles, como un murmullo de voces lejanas. La base continuaba con su vida. Camiones rugiendo, botas marchando, órdenes gritadas. Pero en algún lugar, algo profundo se había asentado. Porque hay historias que no mueren. Hay hombres que no desaparecen. Hay silencios que enseñan más que 1000 discursos. Y en cada nuevo recluta, en cada paso firme, en cada saludo respetuoso, Glenn Whitman seguía formando parte del ejército. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video si esta historia te ha tocado el alma. Porque hay héroes que caminan entre nosotros y a veces solo necesitan ser reconocidos.